Las estrellas nos observan, pero aquella noche en el bosque de Arizona, algo que habitaba entre ellas decidió revelarse. Lo que comenzó como una jornada más de trabajo en el bosque se transformó en un descenso a lo desconocido, luces imposibles, criaturas que desafían la razón y un mensaje que podría cambiar el destino de la humanidad. Lo que viví no solo desafió la lógica, sino que dejó una advertencia que no podemos ignorar. No sé si estoy escribiendo esto para mí o para quienes decidan leerlo cuando yo ya no esté. Lo único que sé es que he cargado con esta historia por demasiados años y ya no puedo seguir en silencio. Mi nombre es Travis Walton y tengo 71 años. Casi 50 han pasado desde aquella noche en el bosque. Pero lo que sucedió entonces sigue tan fresco en mi memoria como si hubiera ocurrido ayer. He intentado olvidarlo, vivir como si nada hubiera cambiado, pero es imposible. No tengo miedo de que me crean o no. Ya pasé por eso. La prensa, los escépticos, los expertos que desmenuzaron cada palabra que dije como si estuvieran cazando una mentira que nunca existió. La verdad, esa verdad, no necesita defensores. Pero, aún así, la mayoría de la gente no quiere escucharla. No porque sea increíble, sino porque es demasiado aterradora. Lo que me ocurrió no fue un accidente ni una experiencia cualquiera. Fue algo que rompió todo lo que creía sobre el mundo, sobre la vida y sobre mí mismo. Después de tantos años, sigo sin entender por qué me eligieron. ¿Por qué me tomaron a mí y no a otro? Pero lo que sí sé es que la experiencia me cambió para siempre, en formas que todavía intento descifrar. Afuera, el viento golpea contra las paredes de esta vieja cabaña como si quisiera entrar. Estoy solo aquí, en medio de las montañas de Arizona, rodeado de kilómetros de bosque. A veces me pregunto si debería haberme quedado en una ciudad donde el ruido y las luces podrían distraerme de mis recuerdos. Pero luego pienso que el silencio de este lugar es lo único que me permite escucharme a mí mismo. Antes de empezar a escribir, quiero dejar algo en claro. No soy un hombre valiente, tampoco un profeta ni un mesías como algunos han querido retratarme. Soy solo un hombre que vivió algo que no debería haber vivido. He cometido errores, he mentido sobre cosas insignificantes y he tomado decisiones estúpidas como cualquiera. Pero sobre esto, sobre lo que estoy a punto de contarles, nunca he mentido. Encendí una lámpara junto al escritorio, ajustando su luz para que iluminara el papel frente a mí. Llevaba semanas preparándome para este momento, pero ahora que estoy aquí, las palabras no salen fácilmente. Hay cosas que he contado antes, partes de la historia que han aparecido en libros, documentales y entrevistas. Pero hay otras, hay detalles que nunca he compartido, porque incluso ahora, recordarlos me hace temblar. Algunas noches, cuando el sueño no llega, me encuentro mirando al cielo a través de la ventana de esta cabaña. Sé que ellos están ahí afuera. Siempre lo he sabido. Y aunque han pasado casi 5 décadas, no puedo evitar preguntarme si volverán, si algún día abriré los ojos y veré de nuevo esa luz. No sé si estas páginas llegarán a alguien. Tal vez solo se pierdan entre los cajones de este escritorio cuando yo ya no esté. Pero debo escribir. Debo contar lo que pasó, no porque quiera convencerlos, sino porque necesito que alguien, aunque sea una sola persona, lo sepa. Así que aquí estoy, en esta cabaña solitaria, rodeado por el frío de enero y el sonido del viento entre los árboles. He tomado un café fuerte, encendido un cigarro y apilado un montón de hojas en blanco frente a mí. Esta es mi última oportunidad de contar la verdad, toda la verdad, antes de que el tiempo o ellos me lo impidan. Hoy no pienso detenerme.
he decidido empezar desde el principio. Mi nombre es Travis Walton y lo que viví en noviembre de 1975 cambió mi vida para siempre. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Era el 5 de noviembre de 1975 y el sol comenzaba a ponerse cuando terminamos de trabajar. El bosque estaba tranquilo, solo roto por el ruido de nuestras sierras mecánicas y nuestras risas. Habíamos pasado todo el día talando árboles en las profundidades del Bosque Nacional Apache Sitgreaves, un lugar que, hasta entonces, siempre había sentido como un refugio. Éramos un equipo de 7 hombres. Mike, nuestro líder y conductor, Allen, con quien tenía mis roces de vez en cuando, Dwayne, John, Steve, Ken y yo. Cada uno tenía su carácter, pero después de semanas trabajando juntos, nos habíamos convertido en una pequeña familia disfuncional. Cuando el trabajo terminó, todos subimos a la vieja camioneta Ford de Mike. Era un trasto que hacía más ruido del que debería, pero siempre nos llevaba a casa, y eso era lo que importaba. Yo me senté en el asiento trasero, al lado de Allen, mientras Steve se quejaba de que el motor sonaba peor que nunca. Mike solo rió y le dijo que, si no quería caminar hasta Snowflake, mejor no se quejara. La carretera forestal estaba llena de baches y la camioneta rebotaba como loca mientras avanzábamos. Por momentos, el único sonido era el motor, acompañado de alguna broma ocasional. Estábamos cansados, pero de buen humor. Habíamos cumplido con nuestra cuota de trabajo antes de lo previsto, y eso significaba más dinero en nuestros bolsillos. Todo cambió de golpe. Primero fue la luz. Una luz intensa y blanca que apareció entre los árboles a nuestra derecha. Era tan brillante que por un momento pensé que alguien estaba soldando algo en medio del bosque, pero eso no tenía sentido. Nadie más trabajaba en esa zona. ¿Qué demonios es eso?, dijo Allen, inclinándose hacia la ventana. Mike frenó en seco y la camioneta se sacudió con violencia. Todos nos quedamos en silencio, mirando hacia los árboles. La luz era hipnótica, pulsante, como si tuviera vida propia. Sentí como los pelos de mi brazo se erizaban y el aire a nuestro alrededor cambió, cargándose de una energía que no sabría cómo explicar. ¿Lo ves?, preguntó John con la voz quebrada. Claro que lo veo, respondió Mike, apagando el motor para escuchar mejor. El silencio era absoluto. Ni un solo ruido del bosque, ni siquiera el canto de los grillos. Era como si todo a nuestro alrededor hubiera quedado suspendido en el tiempo. Yo no pensé, no sé qué me pasó, pero sin decir nada abrí la puerta de la camioneta y bajé. «¡Travis, no!», gritó Mike, pero para entonces ya estaba caminando hacia la luz. No podría explicar por qué lo hice. Era como si algo dentro de mí me empujara, como si esa luz me llamara. Sentí que cada paso que daba me acercaba a algo que necesitaba ver, aunque al mismo tiempo un instinto profundo me decía que estaba cometiendo un error. La nave flotaba a pocos metros del suelo. Era ovalada, metálica, y su superficie parecía moverse, como si estuviera viva. No emitía ningún sonido, pero el aire a su alrededor vibraba con una energía que podía sentir en los huesos. Mis amigos gritaban mi nombre, pidiéndome que regresara, pero yo no podía apartar los ojos de la nave. Me acerqué tanto que podía sentir el calor que emanaba de ella, y justo cuando estaba a punto de tocarla, sucedió. Un haz de luz azul salió de la nave y me golpeó en el pecho. El impacto fue como un trueno. Sentí que mi cuerpo se levantaba del suelo, como si una fuerza invisible me hubiera arrojado hacia atrás. Recuerdo el calor, un calor insoportable que me atravesaba de pies a cabeza, y luego la oscuridad.
Lo último que escuché fueron los gritos de mis amigos y luego todo se apagó. Cuando volví en mí, ya no estaba en el bosque. No sé cuánto tiempo pasó antes de que despertara. Lo primero que recuerdo es el frío. No era el tipo de frío que sientes al aire libre. Este era profundo, como si viniera de dentro de mi cuerpo. Al abrir los ojos, me encontré en un lugar que no podía entender. La habitación era pequeña, sin ventanas, y parecía estar hecha de algún tipo de material metálico que no reflejaba mi imagen, pero emitía un brillo débil. Como si estuviera iluminada desde dentro. No había sombras. Era extraño, porque siempre hay sombras, pero ahí no. Intenté moverme, pero no podía. Mi cuerpo estaba pegado a una especie de camilla inclinada, como si estuviera atrapado por una fuerza invisible. Mis brazos y piernas no respondían, pero mi mente estaba despierta. Podía sentir mi respiración acelerándose, mi corazón golpeando contra mi pecho como si fuera a explotar. Fue entonces cuando los vi. Primero fueron las sombras, pequeñas figuras que se movían a mi alrededor con una precisión casi mecánica, y luego se acercaron. Eran 3. No medían más de 1,20 m, tal vez un poco menos. Su piel era gris, sin una sola imperfección, lisa como si estuviera cubierta de cera. No tenían nariz, solo 2 pequeños orificios, y sus ojos, Dios, sus ojos, negros, enormes, sin pupilas ni expresión alguna. Eran como 2 abismos que parecían absorber todo a su alrededor, incluso mis pensamientos. Me miraban fijamente mientras manipulaban instrumentos que no podía identificar. Sus movimientos eran rápidos y exactos, como si supieran exactamente qué estaban haciendo. No hablaban, pero podía sentir algo en mi cabeza, una especie de presión, como si estuvieran buscando algo dentro de mí. Quise gritar, pero mi voz no salió. Quise moverme, pero mi cuerpo no me respondía. Todo lo que podía hacer era observar mientras esas cosas trabajaban a mi alrededor. En un momento, una de ellas se acercó más, inclinándose sobre mi rostro. Sentí un dolor agudo en el brazo, como si me estuvieran perforando con algo. Y luego vino la sensación más extraña, una especie de calor que se extendió por todo mi cuerpo, seguido por un frío insoportable. Era como si estuvieran manipulando mis nervios, jugando con mi sistema. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún punto algo dentro de mí se activó. Fue como si un instinto primitivo tomara el control. Con un esfuerzo sobrehumano, logré mover mi brazo izquierdo. Fue poco, solo unos centímetros, pero suficiente para empujar la mano de una de esas criaturas. El contacto fue como tocar un cadáver. Su piel era fría y gomosa, y en el momento en que la toqué, la criatura retrocedió de golpe, como si no esperara resistencia. Ese instante fue suficiente. Algo se rompió en mí. Algo que había estado paralizado por el miedo. Grité, un grito visceral, y comencé a moverme con todas mis fuerzas. Me liberé de esa camilla, cayendo al suelo con un golpe seco. El suelo era frío y liso, casi resbaladizo. Me puse de pie tambaleándome, con las piernas aún débiles, y miré a mi alrededor. Las criaturas me observaban, inmóviles, como si estuvieran calculando mi siguiente movimiento. No esperé a descubrir qué harían. Salí corriendo, tropezando con lo que parecía ser un marco metálico que llevaba a otra sala. Mi respiración era pesada y cada paso que daba resonaba en ese lugar vacío. Las paredes tenían símbolos que no reconocía, líneas y formas que parecían cambiar si las mirabas demasiado tiempo. Llegué a una sala más grande, más abierta, donde me encontré con algo que no puedo explicar ni ahora. En el centro de la habitación había una estructura circular, como un panel de control.
Estaba cubierta de luces y símbolos que se movían por sí solos. No entendía nada, pero sabía que ese lugar no era para mí. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Giré la cabeza lentamente y lo que vi me dejó paralizado. Giré la cabeza lentamente y los vi. Eran altos, mucho más altos que los grises. De pie, superaban los 2 metros de altura y sus figuras tenían algo que me resultaba inquietante. Se veían demasiado perfectos. Sus rostros parecían humanos, pero no del todo. Su piel era pálida, sin una sola arruga, y su cabello dorado caía con un orden tan preciso que parecía irreal. Si hubiera visto a alguien así en la calle, habría pensado que era un modelo o una estatua, pero allí, en ese lugar, eran otra cosa. Lo más perturbador eran sus ojos. No eran negros como los de los grises, pero tampoco parecían del todo humanos. Eran de un azul pálido, casi traslúcido, y me miraban con una calma tan intensa que sentí que podían leer cada pensamiento que pasaba por mi mente. No hablaban, pero de algún modo sabían cómo calmarme. Mi respiración seguía entrecortada. El impulso de correr aún latía en mis piernas, pero no pude hacerlo. Uno de ellos se acercó, con movimientos lentos y precisos, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Alzó una mano y la colocó frente a mí, con la palma abierta. No sentí amenaza, pero tampoco seguridad. Era como si estuvieran controlando cada fibra de mi cuerpo con solo su presencia. ¿Qué quieren de mí?, logré susurrar, aunque mi voz apenas salió. No obtuve respuesta, al menos no con palabras. Uno de ellos, el que parecía el líder, hizo un gesto suave, señalando la camilla metálica donde había estado momentos antes. Yo negué con la cabeza, dando un paso atrás, pero en ese momento sentí un peso en el pecho, como si una fuerza invisible me obligara a obedecer. No fue agresivo ni doloroso, pero era imposible resistirme. No recuerdo cómo, pero de pronto ya no estaba de pie. Estaba otra vez en la camilla y uno de ellos colocó un objeto sobre mi cabeza. Parecía un casco, pero no pesaba nada. Apenas lo sentí tocar mi piel cuando todo cambió. Un zumbido comenzó a resonar en mi cráneo, profundo, como si viniera de dentro de mí. Cerré los ojos instintivamente y fue entonces cuando empezaron las visiones. Primero vi luces, miles de luces parpadeando en la oscuridad, como estrellas, pero no lo eran. Eran más cercanas, más grandes. Luego las luces se convirtieron en paisajes, ciudades flotantes, construcciones gigantescas que desafiaban cualquier lógica, suspendidas en un cielo que no reconocí. Todo era oscuro, pero no por la noche. Era como si el sol no existiera allí. Intenté abrir los ojos, pero no pude. Las imágenes seguían apareciendo, como si me las estuvieran inyectando directamente en la mente. Vi la Tierra, nuestra Tierra, pero algo estaba mal. Los continentes estaban sumergidos bajo un océano turbio y el cielo estaba rojo, como si estuviera ardiendo. No había vida, solo un silencio devastador que parecía gritar que algo había salido terriblemente mal. Una voz surgió en mi cabeza, aunque no era una voz en el sentido normal. Era un pensamiento, un mensaje directo que no pude bloquear. Esto es lo que vendrá. No entendí si era una advertencia, una profecía o algo que ya había sucedido en otro lugar, pero el terror que sentí fue tan real como cualquier dolor físico que hubiera experimentado antes. Cuando las imágenes finalmente cesaron, abrí los ojos y jadeé, como si hubiera estado bajo el agua por demasiado tiempo. Los humanoides seguían allí, mirándome con la misma calma perturbadora. Uno de ellos se inclinó un poco más hacia mí y me observó de cerca. Pude ver cada detalle de su rostro.
sus cejas casi invisibles, la textura irreal de su piel y esos ojos fríos que no parpadeaban. En ese momento, supe algo con una certeza que no puedo explicar. Nos superan en todo: tecnología, inteligencia, control. No somos más que niños jugando en un patio que ni siquiera nos pertenece. De alguna forma, entendieron que ya no podían mostrarme más. El casco fue retirado de mi cabeza y la presión en mi cuerpo comenzó a desaparecer. El líder dio un paso atrás y señaló algo detrás de ellos. Giré mi cabeza lentamente y vi lo que parecía ser un pasillo iluminado, pero más allá solo había oscuridad. Me levanté con torpeza, mis piernas apenas me sostenían y caminé hacia donde me señalaban. Al llegar al borde del pasillo, sentí una fuerza que me empujaba suavemente hacia adelante, como si me indicara que debía irme. No miré atrás, no quise mirar atrás. Cerré los ojos un segundo y cuando los abrí de nuevo, ya no estaba allí. Abrí los ojos y sentí el frío de la noche golpeándome como un martillo. El aire olía a tierra mojada y a gasolina, y durante un segundo pensé que aún estaba soñando. Pero no, estaba despierto. Lo sabía porque podía sentir el dolor en cada músculo de mi cuerpo. Me encontré tirado en el suelo, junto a una carretera desierta. La luna estaba alta, iluminando todo con una luz pálida, y no había un solo coche a la vista. Intenté levantarme, pero mis piernas no me respondían. Me arrastré con torpeza hasta el borde de la carretera y me quedé ahí, temblando, tratando de entender dónde estaba. Lo primero que hice fue mirar al cielo. Estaba despejado, lleno de estrellas, pero no había rastro de la nave. Ni luces, ni sonidos, nada. Era como si todo lo que había pasado hubiera sido un mal sueño, pero yo sabía que no lo era. Lo sentía en mi cuerpo, en mi mente. Con esfuerzo me puse de pie, tambaleándome como un borracho. Miré a mi alrededor, intentando reconocer el lugar, pero no tenía idea de dónde estaba. Mis manos estaban sucias de tierra y mi ropa, que recordaba haber usado el día del trabajo, estaba hecha jirones. Era como si hubieran pasado semanas, aunque para mí todo parecía haber ocurrido en una sola noche. Me aferré a un poste oxidado junto a la carretera para mantener el equilibrio y caminé a duras penas, siguiendo las líneas blancas del asfalto. No sé cuánto tiempo pasó antes de que viera luces a lo lejos, una estación de servicio. El hombre detrás del mostrador me miró como si hubiera visto a un fantasma. Debía parecer un loco, con la cara sucia, los ojos hundidos y mi cuerpo temblando incontrolablemente. Apenas podía hablar, pero logré decirle que necesitaba usar el teléfono. ¿Estás bien, amigo?, me preguntó, pero no respondí. Solo quería salir de allí, llegar a casa, entender qué había pasado. Marcó por mí. La llamada fue para mi hermano Duane. Apenas pude articular las palabras cuando respondió. Duane, soy yo, Travis. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, su voz se rompió. Dios mío, Travis, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Te hemos estado buscando por días. Días, repetí en voz baja, como si la palabra no tuviera sentido. No podía ser cierto. No habían pasado días. Era imposible. Duane llegó una hora después. Apenas abrió la puerta de su camioneta, corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Estaba llorando y no recordaba la última vez que lo había visto así. Me llevó a casa, pero no tardé en darme cuenta de que algo no estaba bien. Todos me miraban como si no pudieran creer que estuviera ahí. Mi madre, mis hermanos, incluso algunos vecinos que se habían reunido cuando supieron que había regresado. No entendía por qué estaban tan conmocionados hasta que alguien me dijo las palabras que nunca olvidaré. Han pasado 5 días, Travis.
Desapareciste por 5 días. No pude responder. Mi mente no podía procesar esa información. Para mí, todo había ocurrido en una sola noche. Intenté explicarles lo que recordaba, pero mis palabras sonaban torpes, desconectadas. El alivio de mi regreso no duró mucho. Al día siguiente comenzaron las preguntas. Primero fue la policía local. Querían saber dónde había estado, con quién, qué había hecho. Cuando intenté contarles la verdad, me miraron como si estuviera loco. Luego vinieron los periodistas, decenas de ellos invadiendo nuestra privacidad, llamando a nuestra puerta a todas horas. Querían una historia, algo que pudieran vender, y no les importaba si lo que yo decía sonaba descabellado, pero lo peor fueron los exámenes. Los médicos encontraron cosas que no podían explicar. Mis niveles de radiación estaban más altos de lo normal y había algo extraño en mi sangre, aunque no podían determinar qué era. Pasé por pruebas de polígrafo, entrevistas interminables, incluso hipnosis. Querían probar que mentía, pero no podían. Mis respuestas eran consistentes, incluso cuando yo mismo empezaba a dudar de mi cordura. A pesar de todo, muchos me llamaron farsante. Decían que había inventado todo, que había desaparecido a propósito para llamar la atención. Pero si eso fuera cierto, ¿cómo explicaban lo que encontraron en mi cuerpo? ¿Cómo explicaban el miedo en los ojos de los hombres que trabajaban conmigo esa noche? La gente no quería respuestas, querían algo fácil de digerir, algo que no les hiciera cuestionar todo lo que creían saber, pero yo sabía la verdad, la había vivido. Lo que no sabía era cómo seguir adelante después de eso. Las noches se convirtieron en mi peor enemigo. Desde el día que regresé, mi cabeza no dejaba de llenarse con fragmentos de imágenes que no lograba entender. No eran sueños, lo sé, porque los sueños no te despiertan sudando y gritando con el corazón latiéndote en los oídos. No eran recuerdos completos tampoco, pero cada vez que cerraba los ojos, algo nuevo se formaba en mi mente. La luz, esa maldita luz. La veía cada vez que intentaba dormir, como si aún estuviera frente a mí, esperando tragarse todo lo que yo era. Y luego venían las imágenes. Esas ciudades flotantes en cielos oscuros, los océanos desbordados cubriendo continentes enteros y el sonido, un zumbido constante que parecía vibrar dentro de mi cráneo incluso cuando despertaba. No podía hablar de esto con nadie. ¿Cómo les explicas que no estás seguro de si lo que recuerdas es real o si algo te lo implantó? Cada vez que intentaba ponerlo en palabras, me sentía más perdido, más fuera de lugar. Dwayne me sugirió que buscara ayuda. Decía que necesitaba un terapeuta, alguien que me ayudara a procesar lo que había pasado. Yo sabía que tenía razón, pero también sabía que no había terapia para lo que yo viví. No había manual, no había pasos a seguir. Finalmente, alguien mencionó la hipnosis. Un amigo de la familia nos recomendó a un médico que trabajaba con personas que habían pasado por experiencias traumáticas. Aunque no quería volver a recordar, también sabía que no podía seguir viviendo con estos fragmentos incompletos en mi cabeza. La primera sesión fue extraña. Me hicieron recostar en una silla y cerrar los ojos, mientras el médico hablaba en un tono calmado, guiándome hacia un estado en el que pudiera recordar con claridad. Me costó entregarme a ese proceso. Parte de mí tenía miedo de lo que pudiera surgir, y entonces surgió la nave, los grises, las manos frías sujetando mis extremidades. Pero esta vez algo más apareció, un símbolo. Lo vi claramente en una de las paredes de la sala donde me habían llevado. Era como un círculo incompleto, con líneas que se cruzaban en ángulos imposibles. No sé qué significaba,
pero al recordarlo sentí un escalofrío recorriendo mi columna. A medida que avanzaban las sesiones, más detalles emergían. Las voces, aunque no eran palabras reales, me hablaban de forma directa, como pensamientos intrusivos. Me decían cosas que no entendía, pero había una frase que se repetía constantemente: el tiempo está roto. ¿Qué significaba eso? ¿Era algo sobre mí? ¿Sobre ellos? Cada vez que intentaba profundizar en las visiones, me enfrentaba a algo más aterrador: la sensación de que me estaban observando. Incluso después de haber vuelto, había noches en las que las luces de mi casa parpadeaban sin razón o los aparatos electrónicos se encendían solos. Duan lo notó también, aunque nunca me dijo nada. Creo que no quería asustarme más de lo que ya estaba. Un día, estaba sentado en la sala de mi casa, hojeando un libro sin realmente leerlo, cuando vi algo desde la ventana. Al principio pensé que era un reflejo, pero cuando volví a mirar, lo vi claramente: una luz parpadeando entre los árboles, como un destello de linterna. Mi pecho se tensó de inmediato. No era el mismo resplandor que vi aquella noche, pero algo en mí supo que no era normal. Salí corriendo al patio, gritando, pidiendo que se mostraran. La luz desapareció al instante, dejándome solo con mi respiración agitada y el sonido de los grillos. No le conté a nadie sobre eso, ni siquiera a Dwayne. Poco a poco me di cuenta de que estaba cambiando. Ya no era la misma persona. Antes del incidente, siempre había sido bromista, extrovertido, alguien que buscaba la compañía de otros. Pero ahora me encontraba evitando a las personas. Las preguntas, las miradas, el juicio silencioso en sus rostros, no podía soportarlo. Empecé a alejarme de mi familia, de mis amigos. Ya no era Travis, el leñador de Snowflake. Ahora era Travis Walton, el hombre que fue llevado por extraterrestres. Un nombre que no podía escapar, una etiqueta que me perseguiría para siempre. Y luego estaban las preguntas que me hacía a mí mismo. ¿Por qué yo? ¿Por qué me dejaron volver? Y lo peor de todo, habían terminado conmigo. No sabía si quería las respuestas, pero sabía una cosa con certeza: algo había cambiado. Algo más profundo que las marcas en mi cuerpo o los fragmentos de recuerdos en mi mente. Cada vez que veía las estrellas, sentía que estaban mirándome de vuelta. A veces pienso en lo que habría pasado si no hubiera salido de la camioneta aquella noche. Quizás hoy estaría escribiendo sobre un día más en el bosque, una jornada cualquiera junto a mis compañeros. Quizás tendría una vida normal. Pero no fue así. Han pasado décadas desde entonces, y aún me despierto con la sensación de que falta algo. Algo que no puedo recuperar. He intentado seguir adelante, construir una vida, encontrar un propósito, pero siempre hay un punto al que regreso. Aquella luz en el bosque, los ojos de esas criaturas y la voz que repetía que el tiempo está roto. ¿Qué significa eso? Todavía no lo sé, pero hay algo que aprendí a lo largo de los años. No se trataba solo de mí. No soy especial. Si me eligieron, fue por razones que quizás nunca entenderé. Quizás fue un accidente, o tal vez fui solo una pieza más en algo mucho más grande. Durante mucho tiempo guardé partes de mi historia, no por miedo, sino porque hay cosas que son demasiado difíciles de explicar. ¿Cómo hablas sobre visiones de un futuro en el que la Tierra parece haberse rendido? ¿Cómo explicas la sensación de ser insignificante frente a seres que te ven como un experimento, una herramienta? Aún recuerdo las ciudades flotantes, los cielos oscuros y esos océanos que habían devorado todo. No eran solo imágenes, eran advertencias. Estoy seguro de eso. A veces me pregunto si ellos siguen aquí.
si observan, esperando el momento adecuado para volver. He visto luces en el cielo desde aquella noche. No siempre, pero lo suficiente como para saber que no es mi imaginación. Las siento, como si fueran una presencia constante, invisible pero innegable. Y, sin embargo, la humanidad sigue ignorando lo que hay allá afuera. Nos aferramos a nuestras vidas, a nuestras rutinas, como si el universo terminara en el borde de nuestra atmósfera. Pero yo sé que no es así. Lo vi con mis propios ojos. No busco que me crean. No busco que me consideren un héroe, ni un mártir, ni un loco. Solo quiero dejar este testimonio, estas palabras, para quien quiera escucharlas. Porque hay algo que tengo claro. No estamos solos y nunca lo estuvimos. Cuando cierro los ojos por la noche, a veces me encuentro mirando al cielo, no con esperanza, como antes, sino con una certeza que me asusta más de lo que puedo admitir, porque sé que, si regresan, no será para salvarnos. Desde aquella noche he dejado de mirar al cielo con ilusión. Ahora solo veo un vacío lleno de ojos que nos observan,